Le damos lugar por la gracia del Señor. Y vamos a disfrutar de la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a trasladar a algunos de los días domingo para proseguir con nuestro estudio de doctrina que venimos desarrollando con los hermanos ocasionalmente a la noche. Hemos tenido buena experiencia con algunos hermanos de ciertos lugares en compartir con toda la congregación. Se ha disfrutado y enriquecido bastante los hermanos en su mayoría, y queremos también alcanzar a los demás con el mismo propósito. Los días que mayormente le es un poco más fácil y tal vez práctico para todos. De este modo de ir dando una introducción sobre este punto, estamos mirando verdades acerca del Espíritu Santo de Dios. Y es el propósito que todavía nos tiene también nuestro Dios, nuestro Salvador hoy. Ya bastante conocemos acerca de nuestro Dios Padre, considero. Bastante conocemos acerca de Jesús el Señor. Pero parecería que todavía estamos un poco en deuda acerca del Espíritu Santo. Todavía estamos un poco ahí entre sí, no, y damos el paso requerido o no damos el paso. Y tal cual como conocemos al Padre, también como llegamos y hemos llegado a conocer al Hijo, hemos recibido a Jesús y hemos disfrutado bastante de este Señor y con este Señor. De la misma manera también queremos recibir el Espíritu Santo. Y parecería que es un paso todavía un poco pendiente, y si es así, que el Señor nos enseñe, que Él nos dé los pasos necesarios en pos de Él, para lo que todavía nos queda en su camino. Entonces vamos a estar mirando algunos puntos sobre esta verdad, y luego para disfrutar del servicio de la mesa que el Señor nos prepara en esta mañana, hablando de este memorial, que también es parte de nuestro privilegio y nuestra bendición como hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 16. Compartimos la lectura, si así les parece. Juan 16 y el verso 13. No importa si de repente leen junto de una vez, eso indica que estamos a tiempo. No hay ninguna dificultad. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces así tenemos la verdad acerca del Espíritu de verdad, como declara aquí. Cuando venga el Espíritu de verdad. En realidad cualquiera puede decir, pero siempre estuvo desde el Antiguo Testamento. Siempre ha estado con el pueblo de Dios, ha guiado a los santos hombres de Dios, dice Pedro el apóstol. Ya fueron inspirados por el Espíritu Santo, dice la palabra, y hablaron de la riqueza de la verdad de la palabra de Dios. Pero queremos entender un poco más por qué dice la palabra de Dios cuando Él venga. Veníamos mirando acerca de la verdad de Dios en el Nuevo Testamento, desde los primeros pasos en la obra del Espíritu Santo en medio del pueblo, pero indicando hacia Hechos 2, declaraba bastante verdades acerca del Espíritu Santo. Jesús dice en algún momento a sus discípulos, tengo tantas cosas que decirles, pero hay cosas que no van a poder sobrellevar, porque todavía no había llegado a Hechos 2, donde está el derramamiento pleno del Espíritu Santo, enviado del cielo por el Padre, dice, para que ya quede a morar en medio
de la iglesia de Jesucristo. Ya los discípulos habían recibido a Jesús, habían aceptado a Jesús bastante tiempo. Venían caminando con el Señor. Pero Jesús le dice, van a esperar en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Va a haber un poder que le va a cambiar su vida. Un poder que va a transformar tu vida. Y así le encontramos a Pedro antes de Hechos 2 de un modo y totalmente diferente después de Hechos 2, en donde encontramos la plenitud y la claridad de esta obra conforme al propósito de Dios. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Qué importante este punto. Guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Así como Jesús siempre ha estado sujeto al Padre, vamos a encontrar que la tercera persona de la deidad, aquel otro consolador, también está bien sujeto al Padre. Y también al mismo tiempo sujeto al Hijo, a Cristo. Si empezamos a buscar la manera y el propósito de Dios para con nosotros, vamos a entender que es así. Por eso dice el verso 14, Él me glorificará. Así como el Hijo glorificaba al Padre, ahora el Espíritu Santo va a glorificar al Hijo. Y va a estar sujeto también al mismo propósito del Padre y el Hijo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ahí completa el verso 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay mucha dificultad para algunos entender acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y puede que hasta a nosotros todavía nos cueste un poco. Pero cuando Él venga, dice, os guiará toda la verdad. En Hechos 2 ya descendió y quedó en medio de la iglesia. Entonces ahora nos toca entender qué hacer con ello, cómo aprovechar, cómo disfrutar. Y si permitimos o no ser guiados en este poder, bajo esta dirección. Juan 14, 16 al 18. Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En la persona del Espíritu Santo. Jesús dice, vendré a vosotros, pero podemos ir por medio de su brazo extendido aquí con nosotros, en medio de nosotros, que es el Espíritu Santo. Por eso dice, Él me glorificará. El verso 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando Jesús menciona esta verdad, en Hechos 1 encontramos también pasos muy importantes. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, decía, van a ser fortalecidos, van a ser guiados, van a ser enseñados. Y en Hechos 1:4 habla de la promesa del Padre. Pero después de Hechos 2 hay un testimonio donde Jesús recibió la promesa del Padre y entregó acerca del Espíritu Santo. El Padre puso en la mano de su Hijo o bajo la dirección de su Hijo, y podemos decir el Hijo direccionó al Espíritu Santo en medio nuestro. Hay profundidad sin duda en estos pasos, pero es muy importante comprenderlo. Y también llegar a entender cuando ciertos hermanos dicen, oremos al Espíritu Santo. Es
es bastante directo, ¿verdad? Para orar ya el Espíritu Santo ahora. Pero debemos entender si es así el orden y el propósito dentro del plan de Dios. Porque parecería que como que se le deja ahora de lado a Jesús y ahora solamente el Espíritu Santo. Tampoco ir al otro extremo que la palabra de Dios no indica, que la palabra de Dios no menciona. Entonces queremos ser los guiados por el Señor conforme al propósito eterno de nuestro Dios Padre en el nombre de Jesús, tal cual tenemos designado en su palabra. Si miramos Hechos, pasando el capítulo 2, vamos a seguir encontrando la mención acerca de la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Cuando Saulo de Tarso necesitaba ya encontrarse con un creador, aparece Jesús y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. No le dice: Jesús me envió al Espíritu Santo junto a ti. No, es la obra de Jesús todavía, pero por medio del Espíritu Santo. Hay grandes riquezas en todo esto y vamos a estar aprendiendo juntos sobre estos puntos. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios habla mucho de satisfacción del vientre, que es su culto, es más bien su vientre, lo que va a comer, lo que necesita el cuerpo, lo que es la parte humana, la necesidad humana. Y aún en medio de la iglesia se habla bastante de organización de esto, de actividad para esto, actividad para aquellos, y al fin y al cabo no hay gozo, no hay paz en el Espíritu Santo. Nosotros no queremos salir con la ayuda del Señor del propósito eterno de Dios con la iglesia. ¿Cómo es el reino de Dios? No es comida, no es bebida. Entonces no nos reunimos aquí para un festejo, para una fiesta, pero para nuestro hombre viejo. Nuestra reunión aquí es para justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si esto logramos, estamos en buen camino. Si no llegamos todavía a la justicia, a lo que Dios llama justicia o equidad en medio del pueblo. Si entramos aquí y no salimos gozosos, todavía no llegamos al propósito. Si salimos aquí y si entramos aquí y salimos con una paz de Dios, amada esa paz con Dios. Todos los creyentes ya disfrutan de la paz con Dios gracias a Cristo. Él selló nuestra paz con Dios. Pero cuando tiene que ver con la paz de Dios, es aquella paz que uno ya siente, que disfrute en medio de los hermanos, que disfrute ahí en la presencia de Dios. Dios estuvo en medio nuestro. Dios ha obrado su gracia en medio nuestro. Esa es la paz sentida. Tal vez la primera no sentimos del todo la paz con Dios. Más bien creemos y confesamos por la palabra y es hecha una obra de paz. Pero la paz sentida es la que va a ser llevada a cabo por medio del Espíritu Santo en medio nuestro. Y esa paz sí deseamos de la mano del Señor. Y queremos disfrutar aún en su plenitud, conforme al llamamiento de Dios. Si nuestra reunión no nos lleva a la justicia de Dios, a la paz y al gozo del Espíritu Santo, estamos saliendo del foco. No estamos enfocados en el verdadero propósito. Qué lindo que estuvo la cena, qué rico el almuerzo y cosas por el estilo. Qué bien estamos hablando del propósito.
Si nos hemos reunido de esa manera, ha sido más bien una reunión social, no una reunión espiritual. Y nosotros queremos salir gozosos. Queremos salir en esa paz de Dios y con Dios en nosotros. Y haber dado pasos en la voluntad de Dios, que es cumplir justicia. Haber dado paso en obediencia a la palabra de Dios y al propósito de Dios. 2 Corintios 13 y el verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Este es el propósito. Aquí es la conclusión en el mensaje del apóstol a los hermanos de Corinto. Envió una primera carta, después envió una segunda carta, y la última carta le dice que se examinen unos a otros si están en la verdad, si están en la fe. El verso 5 del capítulo 13. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estamos en los primeros pasos correctos para dar los siguientes pasos conforme al propósito de Dios. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, a menos que no hemos experimentado el nuevo nacimiento y solamente de labios es nuestra profesión, solamente de labios es nuestra declaración y no de corazón de que somos hijos de Dios. Y concluyendo finalmente hacia el verso 11 al 3 al 14 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo. Tened gozo. Si venimos peleados y salimos de vuelta peleados, no estamos en el camino conforme al propósito. Y dice: perfeccionaos. Esta perfección va a ser obrada por medio del propósito de Dios en nosotros. En el lavamiento del agua por la palabra, dice Efesios 5, 26, para llevarnos a una iglesia gloriosa, a una perfección maravillosa, en el lavamiento del agua por la palabra. Dice: consolaos, sed de un mismo sentir, la unidad del Espíritu Santo que va a consolar y nos va a poner una unidad de propósito en cada uno. Y vivid en paz. Mayormente esto comienza por casa y así llegamos a las congregaciones, porque tu paz, dice, va a estar sobre la paz, sobre el otro lado también, si es que hay comunión. Si no, se va a volver a ti, decía Jesús, va a ser rechazado tu paz. Y estamos en paz ya en familia, esperando al Señor, porque ese llamamiento de Dios para mi casa y para tu casa. Si no hay un gobierno, dice, en paz en casa, ¿cómo vamos a poder gobernar la casa de Dios? ¿Cómo vamos a bendecir también a los hermanos con la misma bendición, con la misma paz? Pero a veces en casa comienza la guerra. En casa comienzan los pleitos. Y venimos a la casa del Señor y de vuelta no entendimos mucho del mensaje. Nos pasó un poco alto el mensaje, nos tuvo un poco alto el mensaje, porque hubo cosas que arreglar interiormente, arreglar con el Señor. Pero yo le ofrecí el mejor desayuno, la mejor cena antes, y no sé qué es lo que pasa. Y porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no viene por ahí. La satisfacción del Hijo de Dios no viene por ahí. Y ahí queremos entender un poco más del propósito de Dios para con nosotros y seguir adelante, según el Señor nos indica,
según el Señor nos dirige. Y vivid en paz, porque el Señor viene por nosotros y quiere vernos así, descansado en Él, confiado en Él, esperando por completo en su gracia. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Si no hay paz, si no hay un sentir en nuestros corazones, el mismo Dios de paz no estará con vosotros. Algo así es la expresión aquí. Porque si vivimos en paz, si tomamos la decisión en los pasos del Señor, vamos a ser perfeccionados, consolados, vamos a estar en paz, y el Dios de paz está con nosotros. Por eso en la porción de la palabra de Dios del Evangelio ya dice, y este es el testimonio, dice, si amamos al Señor, guardemos su palabra, guardemos su consejo, guardemos su propósito para con nosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Hay lugares que bastante aplicado es de este modo, principalmente me doy cuenta con los hermanos hacia Argentina. No hay limitaciones ahí entre hermanos o hermanas. Es un saludo genuino por lo que podemos notar, pero también tiene su riesgo, parece ser, esta forma de saludos en medio de la iglesia. Tal vez por mi limitación todavía sobre este punto. Un beso santo, dice aquí. Y esperemos que sea verdaderamente un beso santo si nos saludamos con besos. Verso 13 dice, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. 3 personas, ¿verdad? La gracia del Señor Jesucristo, aquella gracia sobre gracia. Y dice, y la comunión el amor de Dios, Padre, y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Queremos disfrutar esta plena y completa comunión divina. Queremos entender aún un poco más acerca de esta verdad, de la sobreabundante gracia de Dios para con nosotros. El apóstol Pablo habla de que esto entendemos por el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El amor del Padre, Dios, nos demostró, dice, su amor más profundo y más completo en darnos lo mejor que tenía. ¿Cuál era ese mejor que el Padre tenía? Estábamos cantando el himno número 62, que siempre es muy precioso. Nos dio todo. Y nos dice encima, ¿y qué diste tú por mí? ¿Qué me darás a mí? Porque el Padre nos dio todo cuando nos daba a su Hijo. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Este es el paso siguiente, hermano. Y podemos agregar ahí la porción de Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Porque la salutación final para los hermanos es la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La comunión del Espíritu Santo. Y aquí dice el apóstol,
hablando de la vida del creyente. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa no contristéis? ¿Qué será que nos dice ahí? ¿Algún sinónimo de contristar? Quebrantar. Esa es la expresión preciosa aquí. Y no quebrantéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Siendo lo que no es la voluntad del Señor. Amén. No entristecer, no doler, no hacer doler al Espíritu Santo. Jesús se conmovía, lloraba, se cansaba, sí. En Génesis 6 dice, le dolió el corazón a Dios. Le dolió en el corazón. Y el Espíritu Santo es una parte de esa Trinidad. Entonces el Hijo de Dios necesita entender lo que significa no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O ya tenemos suficiente claridad sobre estos puntos. Creería que no, hermano. Porque muchas veces nuestra actitud como hijo de Dios, como creyente, todavía no está alineada, delineada con la santidad de Dios. Todavía no está encaminada hacia la verdadera consagración cristiana. Podemos decir, pero la realidad va a demostrar lo otro. Estamos ya gozosos. Estamos verdaderamente ya en paz. Entonces vamos mirando la realidad de lo que ocurre por aquí. Porque somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí gozoso. Consoló este templo. Está edificando esta vida. O está quebrantado ahí adentro. Quebrantado ahí por dentro. Molesto. Dolido. ¿Cómo decía hermano Conrado? Contristar, quebrantar. Está quebrantado ahí por dentro. Afligido ahí por dentro. Va a haber gozo así. Va a haber fuerza. Va a haber edificación. Puede haber milagro. Puede haber prodigios. Imposible. Entonces ahí también como hijo de Dios y como iglesia de Jesucristo vamos necesitando estos, podemos decir, entendimiento claro de la manera en que estamos siendo encaminados y las ocurrencias alrededor nuestro, en medio nuestro. Si por casa empezamos en guerra, ya ahí el Espíritu Santo está contristado en medio nuestro. Estamos esperando lo mejor y seguramente lo mejor no va a estar todavía. Porque cuando dice vivir en paz, y el Dios de paz estará con vosotros. Y si no hay paz, no estará. Podemos deducir de esa manera, ¿verdad? Y gracias al Señor por guiarnos conforme a su propósito, conforme a su palabra. Romanos 8, versos 26 y 27 nos aclara por qué el Espíritu Santo no tiene que estar contristados. Romanos 8, versos 26 y 27. ¿Por qué el Espíritu Santo no tiene que estar ahí entristecido, golpeado, dolido en medio nuestro? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Si el Espíritu Santo está contristado ahí dentro, puede darse el privilegio y la bendición del verso 26 y 27. Entre el plan de Dios, el Espíritu Santo y mi vida.
El Espíritu Santo es un intercesor en nosotros o por nosotros. Quiere mediar por nosotros hoy. Quiere ejecutar los propósitos de Dios por nosotros y en nosotros. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pero aquí tiene que haber reconocimiento y arrepentimiento en el corazón, para que el Espíritu Santo pueda obrar. Si no hay un arrepentimiento, si no hay un reconocimiento, no es una debilidad apropiada. Es más bien una debilidad que manifiesta otra cosa. Más bien una debilidad de endurecimiento. Una debilidad de oscurecimiento en nuestro interior. Porque puede que el Espíritu Santo esté quebrantado. Le cortamos su mano. Quería hacer algo con nosotros, pero no le dimos lugar. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, si es que está en medio nuestro, pero no están contristados. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él conoce la voluntad de Dios y va a interceder a nuestro favor en la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios. Pero si no le doy lugar, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Conforme a la voluntad de Dios va a interceder por mí, va a interceder por usted. Él sabe la intención y el propósito de Dios y va a guiarnos dentro de esa justicia divina. Apocalipsis 2:7. La misma expresión está 7 veces en el capítulo 2 y capítulo 3. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. El que tiene oídos, oiga. Me gustó siempre la expresión de un maestro y decía, ¿cómo se entiende el que tiene oídos para oír? Y decía el hermano, pe iñe erendu, seba ta iñe erendu. Porque no toda la iglesia está con ese estado de ánimo, de obedecer. Entonces, pe iñe erendu, seba ta iñe erendu. ¿A qué? A lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Isaías 63:10. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Ahí está el Espíritu contristado. El Espíritu Santo no está a mi favor, no puedo aprovechar su favor. Y aquí va un poco más profundo y más duro todavía. Se me vuelve en contra. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Contristaron al Espíritu Santo. Por lo cual se les volvió enemigo. ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me da una manito aquí? ¿Verdad? ¿Por qué Dios se dio la vuelta de mí? Es como que me dejó. Parecería que Dios abandonó mi casa. Y porque le ofendí. Le ofendí. No podemos usar otra forma. Por eso tenemos la expresión del Salmo 51:11. Salmos 51:11.
delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Es declarando de otro término, otra forma. Este es el salmista, aquel que está nombrado como el dulce cantor de Israel. Cuando Saúl tenía molestia de espíritu maligno, él cantaba y ya quedaba mejor su rey. Disfrutaba de un modo diferente cuando este salmista venía y cantaba. Y es, podemos decir, uno que experimentado en esta forma de vida, siendo guiado, siendo encaminado, siendo amparado por este propósito y esta verdad. Con razón, él puede decir más adelante: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El que tiene oídos para oír, oír. Porque es una realidad. Necesitamos conocer el propósito de Dios en el Espíritu Santo para con nosotros. Y aquí justamente el salmista hablaba de su reconocimiento de su pecado, su fracaso, su caída. Tuvo que reconocer con claridad. Del verso 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí y no puedo disfrutar del Espíritu Santo. Esa fue la expresión aquí. Entonces, cuando ya reconoció claramente de que había necesidad de ser purificado, verso 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, y que me vuelva el gozo del Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación, que es el Espíritu Santo. Santiago capítulo 4. Vamos a ir cerrando esta parte para volvernos al Señor y su propósito para el servicio de la mesa. Pero vamos a esperar a nuestros niños que estén con nosotros. Compartimos Santiago capítulo 4, verso 4 al 6. Vos, alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Él da mayor gracia. Y el verso 7 dice: someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Hay tantas ofertas de la mano del enemigo ahí alrededor nuestro. Fue en esta semana, la semana pasada, fue en este mes, el mes pasado. Resistid al diablo, reconociendo nuestros fracasos, nuestras circunstancias, nuestro corazón delante de Dios. En el verso 5 dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿qué pasa? Nos anhela celosamente. Un celo santo, un celo divino. Está quebrantado si hemos quebrantado su presencia con nosotros. Está entristecido con nosotros y no puede guiarnos para obrar la voluntad de Dios para con nosotros. No puede darse esta aplicación cuando dice que el Espíritu Santo va a guiarnos en la plenitud de la voluntad de Dios. No sabemos ni siquiera cómo pedir, pero el Espíritu Santo va a interceder y va a bendecirnos como hijos de Dios.
pero sí hemos dado los pasos necesarios para no quebrantar su presencia con nosotros. Por eso dice, oh almas adúlteras. ¿Y qué quiere decir almas adúlteras? Porque yo estoy casado y no le estoy mintiendo a mi esposa. Yo estoy casada, pero no le estoy mintiendo a mi marido. Entonces no soy adúltero, ¿verdad? No soy adúltera. Pero aquí refiere a algo más profundo, algo mucho más que eso. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios y que es adulterio? ¿Verdad? Adulterio espiritual. La esposa y el esposo, cuando se vuelven en desobediencia, quebrantaron su cabeza, ¿verdad? Tienen un compromiso y tienen una cabeza, tienen un orden de Dios establecido. De la misma manera nuestra vida espiritual, tenemos una cabeza que es Cristo, el único y digno de ser bendecido y guiado, de ser alabado conforme al propósito de Dios. Y dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pero el mundo está muy lejos de mí, yo no estoy ahí. Cada paso que damos ahí. Y el apóstol le llama presente siglo malo, porque es un siglo gobernado por el maligno. Ahí hay maldad por doquier. Por eso Jesús tuvo que, en vez de lavar todo el cuerpo, lavar los pies. Por donde nos movemos está sucio. Hay tantas cosas inmundas. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, no pasa nada. Mami, no pasa nada. Papi, no pasó nada. Hay que ver, ¿verdad? Hay que ver. Porque dice, el que se va hacia esa dirección se constituye enemigo de Dios. ¿Y cómo queda el Espíritu Santo? Contristado, queda quebrantado. Quedó débil, sin gozo, sin paz. Y de un momento a otro le estoy culpando a todo el mundo, menos a mí. Todos fallaron conmigo. ¡Qué bárbaro! Yo estoy mal, yo no estoy bien. Cuando ocurre algo en nosotros. Eso es lo que decía en Isaías 63:10, la porción que leímos. ¿Alguien me puede ayudar de vuelta con Isaías 63:10? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Dice Santiago. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. No sea tan celoso, papá. No sea tan celosa, mamá. No hay otro mucho más celoso que papá y mamá. Y mucho más digno. Mucho más importante y mucho más, podemos decir, merecedor de respeto. Podemos quebrantarnos entre nosotros, pero no deberíamos quebrantarle al Espíritu Santo de Dios, que nos anhela celosamente, que está por nosotros, que está para bendecirnos. Él da mayor gracia. Someteos pues a Dios. El Señor nos bendice, hermano, muy ricamente. Amén.